Bueno, yo, y Sonia lo sabe, soy de los que piensan que el psicoanálisis está en una crisis importante, ¿no? Y que tiene que dar respuestas a cuestiones urgentes, tanto a nivel clínico como a nivel teórico. Voy a empezar con una especie de anécdota chistosa, graciosa. Una vez había aparecido en un diario una noticia que decía: ha muerto Mark Twain, ¿no? Entonces Mark Twain dice: noticia de mi deceso un poco exagerada. Yo diría, muchos dicen que el psicoanálisis está muerto, diría, es un poco exagerado, pero no es falso, de que está moribundo, o que está en crisis, o que estamos un poco agobiados por una serie de formas que tomó la práctica psicoanalítica un poquito esclerosada. Y yo diría que hoy estamos enfrentando, o tendríamos un poco, como vos bien decís, frente al malestar en nuestra cultura, enfrentar ciertos desafíos sociohistóricos, teóricos, epistemológicos, interdisciplinarios, clínicos, institucionales, porque otras cosas que están en cuestión o están en crisis son las instituciones en general de formación de psicoanalistas, ¿no? Creo que merecen una profunda crisis. Voy a empezar por una frase que me impactó mucho hace poco, el último libro yo lo edité con Fondo de Cultura, entonces en un momento dado le digo al editor que un autor que se llama Michel Serres, que era vive, 80 y pico de años, un hombre muy grande, escribió lo que se llama epistemología de las historia de las ciencias, es un epistemólogo al nivel de un Foucault, quiero decir, su historia de las ciencias. Entonces escribe un libro que se llama Pulgarcita, que hace 2 años publicó Fondo de Cultura Económica, es un libro que les recomiendo. Yo digo que ahora se dedica a escribir libros para niños. No, él empieza diciendo que él ha sido durante muchos años profesor en Stanford, en la Sorbonne, y que hoy en día los alumnos se le aburren cuando él da clases y charlan entre ellos y están ahí haciendo mensaje de texto o por WhatsApp, y que él se da cuenta que hoy que él vendría a ser, o él es realmente una biblioteca ambulante, que ese conocimiento está al alcance de todos, y que sus nietas, con sus pulgares, por eso se llama Pulgarcita, llegan a cualquier información que antes era requerible para eso, estudios sistemáticos, bibliotecas, ir a la biblioteca. Hoy cualquier persona entra a la información, y que lo único que hoy podría preservar, no estamos hablando del psicoanálisis, sino de cierto dinamismo al intercambio, es poder inventar, ¿sí? Lo mismo diría yo, si quieren, en nivel muy bajo, muy elemental. Lo único que puede salvar a la terapia es que los psicoanalistas o los terapeutas se animen a inventar y no sean simplemente repetidores. Pero les quiero leer algo, ya que hablé de las instituciones. Dice: de las nuevas tecnologías, dice Michel Serres, surge Pulgarcita, en alusión a la maestría con la que los mensajes brotan de sus pulgares. Estos jóvenes ya no habitan el mismo espacio, no se comunican de la misma manera, no perciben el mismo mundo, planteándose él como perteneciente a la más profunda tradición de la institución académica, por así decirlo. Lo colectivo deja lugar a lo conectivo. En este momento el saber es accesible para todos.
El único acto intelectual auténtico es la invención. Nuestras instituciones, y esto es lo que yo querría subrayar, enfatizar, fíjense la metáfora, yo ahora sí hablo específicamente de las instituciones, no de las instituciones del país, que sería otro problema, pero sí de las instituciones psicoanalíticas. Fíjense lo que elige Michel Serres para calificar. Nuestras instituciones relucen con un brillo semejante al de las constelaciones que, según nos enseñan los astrónomos, ya están muertas desde hace mucho tiempo, ¿no? Como las constelaciones, uno sigue pensando que ahí hay algo que brilla, pero ya está todo muerto. Entonces yo creo que pasa algo así con muchas de las instituciones psicoanalíticas. Vos decías la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos históricos que hoy se plantean? Yo voy a calificar o voy a hacer un mapa, antes de hablar de las problemáticas narcisistas, de los grandes desafíos que hoy requiere ya no solo el psicoanálisis, sino cualquier persona que intente usar los recursos de la psicoterapia para ayudar a la gente. Hay desafíos sociohistóricos, hay desafíos teóricos, hay desafíos epistemológicos, hay desafíos clínicos, hay desafíos interdisciplinarios. Primero, los desafíos sociohistóricos, ¿no? Es decir, ¿en qué país vivimos? Porque muchas de las cosas que suelen plantearse muchas veces es que en principio, somos una colonia desde el punto de vista intelectual. Siempre vivimos esperando que desde las metrópolis venga la verdad del psicoanálisis. Esto varió en el campo del psicoanálisis en una época que nosotros no vivimos, pero supuestamente la metrópolis era Viena, después pasó al ser Londres y en los últimos años París, ¿no? Y todo lo que viene de París parecía como que era lo que verdaderamente era valioso. Yo creo que si nosotros pensamos que ejercer la psicoterapia, el psicoanálisis, y yo los voy a usar como sinónimos, para mí no hay un orden jerárquico, como alguna vez se pretendió que estaría en la punta de la pirámide algo exquisito que es el psicoanálisis, y la psicoterapia es para todos aquellos que no acceden a ese nivel. Yo tengo alguna trayectoria como psicoanalista, pero me considero que ante todo soy psicoterapeuta, sobre todo por cierto desprecio que en algún momento tuvo el psicoanálisis por llevar adelante, aliviar el sufrimiento de la gente, como si el sufrimiento fuera una cuestión ajena a lo que la gente nos viene a ver. La gente nos viene a ver porque sufre. En nuestro país, desde hace 40 años, yo creo que si hay una palabra que nos caracteriza, es la palabra hiper. Hiper es un prefijo griego que apunta al exceso, ¿sí? Uno podría decir hiperterrorismo de Estado, hiperinflación, hiperdesocupación, hiperdevaluaciones, hiperdesocupación, hipercorrupción, ¿no? Hubo muchas hiper en nuestro país, ¿no es cierto? Y nuestros pacientes y nosotros mismos no podemos considerarnos una especie de isla europea de ultramar, sino trabajamos en este contexto donde, bueno, vivimos realidades políticas muy complejas, vivimos situaciones de mucha incertidumbre, de mucho maltrato social. La convocatoria de este miércoles, si bien habla del maltrato de los hombres por las mujeres, todos sabemos que hoy el maltrato está expandido cotidianamente. Hace poco dije, le gustó a un periodista, ahora ya no es tan original, lo dije hace unos años, que el maltrato vende más que el sexo, ¿no? El rating en los programas cualquiera, cuando hay maltrato, cuando hay agresión, sube el rating.
De ahí que, por ejemplo, el programa de Tinelli busca cómo generar maltratos y cómo insultos. Algo pasa en nuestro país que si algo debiera caracterizar al ámbito psicoterapéutico es que, a diferencia de lo que está pasando casi cotidianamente, tiene que ser un ámbito de buen trato, ¿no? Es decir, quiero decir que si hay algo que las personas vienen a buscar, es un ámbito donde se puedan ser escuchados respetuosamente, donde el otro tenga una actitud que va a contrapelo de lo que abunda hoy en el mundo, en las interacciones habituales, y es lograr un ámbito de buen trato, ¿no? Entonces, quiero decir, si el psicoanálisis no se da cuenta que tanto los pacientes como los analistas han vivido una historia donde lo predominante en los últimos 40 años, pongo como punto de partida, si quieren, el 75, para empezar para los que lo vivieron y para los que lo saben por sus lecturas, 75, último año de Isabelita Perón, 3A, López Rega, y de ahí en adelante hubo 40 años de estas ¿no es cierto?, que nuestros pacientes han atravesado, y todo ese maltrato social ha atentado no solamente contra la autoestima, sino también contra la identidad, contra los proyectos, con la posibilidad de investir un futuro realizable. Entonces, el primer desafío que me parece que tenemos los psicoanalistas, yo no solo diría argentinos, ¿no? Es decir, yo tuve, no sé, la necesidad o la elección, más bien la necesidad, de irme del país en el 77 y ejercí 8 años en Venezuela, con lo cual, bueno, ahora Venezuela es otra, pero quiero decir, Latinoamérica en general no es Europa. Dijo, esto es un poco antiguo, ahora por lo menos el sur de Europa se está latinoamericanizando, quiero decir, tanto España como Italia como Grecia están pareciendo Latinoamérica, quiero decir, inestabilidad política, situaciones de recesión, de desocupación. Ustedes saben que, por ejemplo, el movimiento de los indignados no solo se produjo cuando los españoles asumieron que había un 25% de desocupación, eso fue el punto de partida, sino cuando se les dijo que eso iba a permanecer igual por 5 años. Ahí es donde surge el movimiento. Cualquiera puede soportar alguna situación de dificultades económicas, pero es muy difícil soportar cuando a las dificultades económicas se le suma una falta de proyecto, donde el futuro es pura incertidumbre, o más bien el futuro es certidumbre de que uno no va a poder salir de la situación actual. Ahora, esto que es novedad en Europa corresponde a la vida corriente, aún que uno podría decir, vivimos algunos años de cierta estabilidad después del 2001-2002, pero aún hoy, con inflación alta y con todo lo que está pasando, muchos de nuestros pacientes no saben si dentro de 3 meses, 6 meses van a poder sostener la prepaga, mantener la posibilidad de que los hijos vayan al colegio. En fin, hay un monto de incertidumbre que hace muy difícil vivir el presente, porque una de las cosas que creo que se le criticaron al psicoanálisis, y que fue una crítica bastante justificada, es la idea que circuló, no tanto en Freud, pero sí en los post-freudianos, de un determinismo donde la infancia no era más que el destino de lo que luego se iba a vivir en la vida adulta. Hoy sabemos, no solamente en psicoanálisis, sino desde el punto de vista histórico, que nadie está determinado por la infancia, que la historia de cada persona tiene que ver no solamente con el pasado, sino con el presente y también con el futuro. Y que el futuro ha sido un tema relativamente descuidado, ¿sí? Y que la idea de que alguien no es más que pura repetición tiene que ver con una mirada donde efectivamente
se tenía una tendencia a pensar en un horizonte epistemológico donde el determinismo era pensado como un determinismo casi inapelable. Los primeros meses de vida, los primeros años de vida eran como definitorios en cuanto al futuro de la gente. Y muchos psicoanalistas, entre paréntesis, supuestamente ortodoxos, pensaban que el psicoanálisis es enfrentar o dilucidar el pasado. Freud en 1914 escribe un trabajo que se llama Recuerdo, Repetición y Elaboración. Y dice, yo antes me ocupaba del pasado, ahora solo me interesa lo que del pasado se repite en el presente. ¿Sí? Los conflictos que no tienen vigencia no me interesan. Como diría un historiador, al historiador solo le interesa el pasado en la medida en que ilumine el presente. A nosotros como psicoanalistas no solo nos interesa el pasado en la medida en que permita esclarecer lo que alguien está viviendo en el presente. Lo que quiero decir con todo esto es que si uno se ubica con respecto a estos desafíos, ¿no? Tanto los desafíos epistemológicos, ¿cuál es el horizonte epistemológico actual? Es un horizonte donde piensa que el determinismo ya no tiene el lugar que tenía en el siglo pasado. Determinismo quiere decir que hay algo que si uno conoce el pasado de algo, puede predecir el futuro. La ciencia ya no cree en eso, sobre todo una ciencia que se apunta en la complejidad. Quiero decir, hoy nadie podría decir, voy a ir a ejemplos de toda la vida de nosotros, ¿no? En nuestro campo, tal madre con tal hijo va a producir tal situación. Lo que puede decir la ciencia hoy, la ciencia, digo el psicoanálisis, pero después lo voy a extender en general, es que tal madre con tal situación en su relación al hijo tiene más probabilidades de que ese niño produzca tal o cual patología. O sea, la ciencia suplantó la predictibilidad por la probabilidad, porque en los sistemas complejos la realidad, el azar, los encuentros, la vida puede producir transformaciones, mientras que eso no se da en los sistemas más cerrados, ¿sí? Entonces, determinismo, azar, ¿cómo pensamos hoy la historia? Si una historia lineal, donde el pasado incide en el presente, o una historia recursiva, donde es el presente el que retroactúa sobre el pasado. ¿Cómo pensamos hoy el psiquismo? Si como un sistema cerrado, construido de una vez y para siempre, o como un sistema abierto, donde la tarea de lo psíquico es transformar ruidos eventualmente desorganizantes en información complejizante. ¿Sí? Entonces uno dice que un sistema más complejo es cuanto más posibilidades tiene de ser modificado a partir del entorno. Esto vale, quiero decir, si yo pretendo decorar el living de mi casa, es probable que pueda planificar. Si quiero planificar un barrio cerrado, es probable que pueda planificarlo. Si yo ya estoy planificando una ciudad, no puedo prever. Si no viene un grupo de migrantes peruanos y se instalan, si no viene un inversor norteamericano y pretende convertir una nueva Puerto Madero, con lo cual lo que quiero decir es, a mayor nivel de complejidad del sistema, menos predictible es. Si alguien quisiera, si ustedes estuvieran hoy en un programa de televisión y hay estos periodistas, le dicen, bueno, ¿cuánto va a valer el dólar el año que viene? Y la gente va a decir 14, 17, 12. Ahora, si le hacen la misma pregunta a un economista, el mismo dólar, ¿a cuánto va a estar la soja? Va a decir, depende de tantas variables que no son cognoscibles. O sea, el azar no es tanto un déficit de conocimiento, sino un hecho de la realidad. Entonces, ese señor que tiene que planificar una economía, esa misma pregunta hecha a un economista va a decir, no sé, va a depender de lo que pase con Estados Unidos, va a depender de lo que pase con el Estado Islámico, va a depender de cómo
cómo pueda o no darse un intercambio con Europa, no sé si me entienden. La pregunta es, nosotros, ¿con qué lidiamos con una persona? ¿Es un sistema simple o es un sistema complejo? Por lo tanto, ¿cuán predictible es el futuro de un paciente en una primera entrevista? Una primera entrevista nos permite, por supuesto, imaginar situaciones, pero va a tener que ver luego con qué tipo de encuentros, con qué tipo de duelos, con qué tipo de traumas esa persona tenga que enfrentar y desplegar, con qué tipo de realidad histórica, para que uno pudiera predecir el futuro, ¿sí? Lo que puede sí decir es tal persona en tales condiciones, puede haber probabilidades que pase tal o cual cosa. O sea, se dan cuenta que hay una renuncia a la predictibilidad que es propia de asumir que trabajamos con sistemas complejos y que el psiquismo, más que ser un psiquismo donde papá y mamá construyeron una subjetividad, papá y mamá construyeron una serie de potencias. Cuando digo papá y mamá me refiero a la situación infantil global. Construyen una serie de potencialidades que dependerá de la adolescencia, de la pubertad, de lo que luego le pase, qué duelos tenga que enfrentar, qué situaciones políticas, qué situaciones económicas, en fin. Y ahí entramos en donde ya la infancia, salvo en algunos casos, no es un destino, sino una apertura de potencialidades. En algunas situaciones muy patológicas, donde efectivamente un niño tiene que enfrentar situaciones muy devastadoras, muy traumáticas, efectivamente es posible que no haya luego posibilidades de restaurar esas situaciones traumáticas a partir de experiencias posteriores. Pero lo que quiero decir es que lo que antes se consideraba casi una regla, hoy la pensamos como una excepción, no porque no sea frecuente, sino porque desde el punto de vista terapéutico uno primero intenta ver todas las variables. Una de las variables es la terapia y el tipo de terapeuta que se proponga construir una nueva historia. Entonces, esto tiene que ver con el horizonte epistemológico. ¿Qué lugar le otorgamos a la relación determinismo y azar? ¿Pensamos que el psiquismo es un sistema cerrado o un sistema abierto? Si es un sistema abierto, ¿qué lugar ocupa la realidad actual, tanto en la infancia como en la vida actual? Cuando digo realidad actual no me refiero solo a pareja, familia, amigos, sino realidad actual incluye lo social. Si pensamos que la subjetividad es un ser o es un devenir, ¿sí? Por lo tanto, un sujeto es un sujeto en construcción, no un sujeto instalado de una vez y para siempre. Si vamos a la clínica, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos clínicos? Hubo una época en que el psicoanálisis aparentemente se ocupaba solo de pacientes bastante sanos, ¿no? Eran solo analizables pacientes que reunían una cantidad de condiciones. Y creo que esto empobreció, por ejemplo, el psicoanálisis norteamericano, que se concentró mucho en pacientes casi normales, ¿no? Ahí surgió alguna vez una idea que es traducible fácilmente al español, que el psicoanálisis trabajaba con pacientes Jarvis. Traduzco ahora, Jarvis con Y en inglés, en castellano sería Jarvis. Joven, atractivos, ricos, verbales, inteligentes y sofisticados. Donde efectivamente se consideraban solo analizables una cantidad de personajes que reunían una cantidad de requisitos. Para los otros solo se le hacía psicoterapia. Esta no era la idea de Freud. Freud llega a decir, hay una frase que cuando la digo, sobre todo en algunos lugares donde están muy ligados al establishment psicoanalítico, dicen, ¿dónde lo dice esto? Sí, Freud decía que el psicoanálisis está indicado en las neurosis graves, que en las neurosis leves es muy complicado, pero no tiene sentido analizar. ¿Sí?
lo dice en las nuevas conferencias, que la neurosis leve es un tratamiento, por supuesto como él lo pensaba, 4 o 5 veces por semana, 2 años intensivos, es mucho esfuerzo. Cuando después más bien se convirtió, en nuestro país en particular, en que solo se podían analizar los pacientes que reunían requisitos y se llamó, a diferencia de Freud, neurótico pasó a ser equivalente de normal, ¿no? Cuando uno habla, dice uno es un neurótico, está oponiendo neurótico a psicótico perverso o borderline o depresivo. Bueno, esto no era el criterio de Freud. Freud hablaba de neurosis, dice, porque síntomas tenemos todos. ¿Quién no tiene pequeñas fobias o fobias, rituales, problemáticas corporales, conversiones, ya sea o problemas psicosomáticos? Todos tenemos, pero Freud llamaba neuróticos solo aquellos que, teniendo síntomas, como tiene todo sujeto, esos síntomas tenían una envergadura tal que impedían, le perturbaban su capacidad de amar o trabajar, ¿sí? Digo esto para que se den cuenta cómo se fue corriendo el psicoanálisis hacia una práctica clínica restringida a una élite, y más bien quedó como pertinente para la psicoterapia los pacientes llamados borderline, depresiones, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirles con todo esto es que yo no sé en qué situación están ustedes en cuanto a lecturas que tengan, pero también otro de los problemas que suele haber en nuestro país es que siempre hay una teoría que se vuelve hegemónica que convierte a las demás en marginales. En lugar de que hubiera, por decirlo así, una posibilidad de rescatar en la complejidad que tiene el psicoanálisis actual, distintos desarrollos, y que uno a través de la formación tenga la oportunidad de leer distintos autores y a partir de esos distintos autores descubrir cuáles son aquellas lecturas que brindan herramientas que permitan trabajar, ni no tanto cuáles son aquellas lecturas que a uno le permiten pertenecer a un grupo o a una secta, a una iglesia o a una secta. Como ustedes saben, se dice que una iglesia es una secta que triunfó, ¿no? Freud siempre dijo, Freud decía, nosotros en el psicoanálisis tenemos supuestamente 3 enemigos que confrontar. El primer enemigo es el arte, dice, pero no, porque no le interesa la verdad, sino la belleza. El segundo enemigo es la filosofía, que busca sistemas abstractos, decía Freud, pero eso no es un gran problema, porque la filosofía solo le interesa a un grupo muy reducido. El único enemigo serio es la religión. A pesar de lo simpático que a mí me resulta el Papa, era más fácil decir esto en la época de Ratzinger, porque además me parece que Francisco tiene, ustedes saben la última que dijo, que me parece maravillosa. La primera es, ayúdenme a que no me la crea. Que un papa pueda decir, ayúdenme a que no me la crea, es fantástico. La última que dijo fue increíble. Retoma un chiste que circuló, pero lo dice él. Dice, bueno, los argentinos somos muy engreídos. Y si fuera por los argentinos, yo tendría que haberme llamado Jesús II. Sentido del humor, ¿sí? Digo, dejando de lado este aspecto de un papa bonachón y de San Lorenzo y porteño y todo lo que queremos, digamos que cuando Freud decía el único enemigo serio es la religión, es porque se planteaba que, a diferencia del psicoanálisis, la religión impide, coarta la libertad de pensamiento. Hay preguntas que no se pueden hacer. Hay situaciones donde
la pulsión de investigar, de todo, que es un poco al principio universal. Freud siempre decía, compárese la radiante inteligencia de un niño con la endeblez del adulto promedio. Dice, pensaba al niño obviamente como una capacidad de hacerse preguntas y de interrogarse, que desgraciadamente, decía Freud, la cultura lo va achatando y se convierte luego, 15 o 20 años después, en la generalidad de los casos, como alguien que más que pensar se dedica a decir lugares comunes o a repetir lo que otros piensan. Lo que Freud no se imaginó, efectivamente, y acá viene esta cuestión, que ese enemigo iba a estar en el interior de la institución psicoanalítica y del pensamiento de muchos psicoanalistas, que hoy se sitúan, por así decirlo, ante la clínica como dogmáticos que creen que la verdad no está en la clínica y en el intercambio con el paciente, sino en lo que dicen los textos. Y se dedican a creer que toda verdad está ya contenida, ya sea en Freud, en Lacan, en Klein, en Winnicott, en quien sea, sin darse cuenta que la teoría no es más que, la buena teoría, no es más que una forma de interrogar la experiencia. Digo yo, una buena teoría no es la que produce mejores respuestas, sino la que permite plantear mejores interrogantes a la clínica. ¿Sí? Para mí, por más que yo puedo decir, para mí Freud es un personaje mucho más importante, que tuvo mucho más efecto en mi formación que Klein o Lacan o Winnicott, para mí, pero que no me impide, sino por el contrario, intentar apropiarme de herramientas y descubrir que hay lecturas que solo sirven para el reconocimiento compartido, ¿sí? Digo, para la identidad psicoanalítica. Uno va a muchos congresos donde uno lee un trabajo y uno no sabe muy bien qué trata de desentrañar ese trabajo, pero sí sabe a qué grupo pertenece el que escribió ese trabajo. ¿Me siguen? Uno ve la bibliografía y dice, este es de tal grupo, y en general se escribe, una vez me tocó, no sé si ustedes saben quién era Klimovsky. Klimovsky es uno de los profesores de epistemología. Bueno, me tocó a mí en una época que supuestamente yo estaba más dedicado a la epistemología del psicoanálisis, dar una charla de epistemología del psicoanálisis ante Klimovsky en una asociación que se llamaba Asociación de Epistemología del Psicoanalítica. Entonces dije, mire, Klimovsky estaba sentado ahí donde estás vos. Digo, mire, es un poco incómodo. Me hace acordar un amigo mío que preguntaba antes de cantar en una canción en brasilera si alguien sabe portugués. Si alguien sabe portugués, no canto. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Hablar ante usted de epistemología, le digo, pero le voy a decir solo una cosa. Le encantó a Klimovsky, o por lo menos fue lo suficientemente amable como para hacerme creer que le encantó. Le digo, si epistemología es la disciplina que estudia cómo se articula el conocimiento, cómo lograr que una disciplina esté más cerca de producir conocimiento, la epistemología del psicoanálisis más bien sería la teoría de cómo alguien logra el reconocimiento. ¿Sí? Uno lee un trabajo y se da cuenta que ese tipo lo que está mostrando con ese trabajo no es que intentó desentrañar tal paciente, tal problemática, tal clínica, sino que está tratando de demostrar que él pertenece a tal grupo y dentro del grupo a tal sector dentro de la teoría. Y esto es algo que ha circulado mucho y que ha vuelto a la lectura de muchos trabajos psicoanalíticos muy aburrida, muy tediosa, porque uno se da cuenta que es como un conjunto de contraseñas de identidad donde alguien quiere demostrar que es lacaniano o que es freudiano o que es kleiniano, pero que no da cuenta de la problemática clínica. Quiero decir, hay un concepto marxista que diferenciaba lo que tiene valor de uso de lo que tiene valor de cambio.
los conceptos muchas veces tienen solo valor de cambio, ¿no? Sirven para hacerse reconocer. Y yo creo que si un consejo sí les puedo dar, o por lo menos una estrategia que yo sí adquirí a lo largo de los años, es cuando leo cualquier teoría, pienso si me ilumina mi práctica o no me ilumina mi práctica, o simplemente está de moda, porque nosotros, como siempre en nuestro país, digo, más que en otros lugares tal vez, hay que saber qué se usa en la temporada 2015 y 2006, qué autor viene. Ahora viene, ayer me invitaron a discutir un trabajo que va a venir a la APA de un tal Roussillon. Roussillon es un psicoanalista francés interesante, pero yo sé que la temporada de primavera 2015 va a estar marcada por la visita de René Roussillon en Buenos Aires y probablemente con un poco de suerte, ya sea Paidós, Amorortu, Fondo de Cultura, consiga vender 50 libros, porque lo que realmente está pasando es que el psicoanálisis, desde el punto de vista editorial, está liquidado, ¿sí? La gente, un poco por todo esto, un poco por otras razones que no tienen que ver con el psicoanálisis, y un poco porque en nuestro país ha habido una represión de la obra de base, que es la obra de Freud, mucha gente no está en condiciones de leer autores actuales. Pero sobre todo, digo, esto es una crisis editorial donde prácticamente casi todos los libros que se publican en nuestro campo son lo que se llaman autoediciones, ¿sí? Porque no se venden. Entonces alguien se da el gusto de pagar y tiene 300 ejemplares, los reparte con sus amigos, vende 50, pero eso es reflejo de una crisis. Ojo, esta crisis editorial no solo pasa con el psicoanálisis, ¿no es cierto? Lo que ahora se vende son libros políticos o de periodismo político o de divulgación en el sentido de neurociencia o de autoayuda, pero hay muy poca lectura de ensayos, hay muy poca lectura de trabajos que pretendan ser más profundos, hay muy poca lectura de novelas, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo la crítica de lo que pasa en nuestro campo, pero lo que pasa en nuestro campo no está tan aislado de lo que podría ser un empobrecimiento en general. Mucho tiene que ver Internet, mucho tiene que ver que las cosas hoy se leen sobre todo por Facebook, trabajos, pero quiero decir, también tiene que ver con una sensación que mucha gente tiene, que lee trabajos psicoanalíticos que no le aportan demasiado para lo que verdaderamente cuenta, que es su trabajo cotidiano con paciente, ¿no? ¿Alguna cuestión hasta acá que les interese desarrollar más? Porque ahora voy a lo que estás planteando, ¿no? Es decir, alguna vez para entrar en un campo más polémico, yo decía que en el campo nuestro del psicoanálisis hay debates creenciales donde uno ve que lo que está en discusión son creencias, ¿no? Como si uno es chiita, sunita, y se pelean no los lacanianos con los no, sino dentro de los lacanianos los millerianos con los no millerianos, guerras santas. Entonces no que están en juego conceptos, sino creencias.
Otros son debates corporativos, donde está en juego que una institución tiene que prevalecer. Otros son debates conceptuales, donde esos son los buenos, donde se puede discutir ideas. Y los otros debates, o el debate más complicado hoy en día, es donde ya no hay problemas conceptuales, creenciales, ni corporativos, sino económicos. Por ejemplo, hace poco yo traté de difundir cuál es la avanzada de las neurociencias en el campo de la terapéutica, los psicofármacos. ¿Sí? Digo, la neurociencia como disciplina es muy interesante. Hasta ahora hay muchos de estos estudios neurocientíficos que son interesantes en el campo de la investigación, pero todavía no han tenido propuestas terapéuticas significativas. Pero sí el reduccionismo biologicista, que está apuntalado en las neurociencias, que piensa que todas las problemáticas se van a resolver con moléculas distintas, ¿sí? Y en un campo que yo específicamente me dediqué a abordar, que es el de las depresiones. Eso me llevó a leer bastante, porque cuando uno aborda un campo como las depresiones, y sobre todo cuando uno lo aborda con la intencionalidad de sacar la hegemonía de los psiquiatras, que son gatillo fácil, que lo único que hacen es recetar y no saben dialogar con los pacientes, no saben pensar las depresiones como algo que no tenga que ver con simplemente administrar un psicofármaco, sino con una historia de vida, una historia de duelos, una historia de valoración, una historia de falta de proyectos, una historia donde por distintas razones. Yo al libro que se llamaba Las depresiones del 2006 lo subtitulé Afectos y humores del vivir, ¿no? Pensando justamente que una cosa son las depresiones más ligadas hasta ahora al campo de la biología, o sea, tanto la depresión mayor como el trastorno bipolar. Están estas depresiones. Las depresiones se dividen, aparte de lo que estoy diciendo, en leves, moderadas y graves, ¿sí? Hay formas de decir cuándo una depresión es grave, cuándo es leve, etc. Un estudio, digo, para dar el debate con respecto a no ya a la importancia de las neurociencias como perspectiva futura de articulación entre lo que puede descubrir en cuanto a la estructura del cerebro y a la estructura de la bioquímica de los procesos psíquicos, sino a la realidad actual, donde casi todos esos estudios no tienen utilidad terapéutica, tienen utilidad en el campo de la investigación. Lo que sí aparentemente tiene una utilidad terapéutica mayor es reducir los sufrimientos en términos de medicación, ¿sí? Las píldoras de la felicidad, toda esta idea de que hay que tomar antidepresivos para estar pum para arriba, toda esta mala prensa que tiene el sufrimiento, no me refiero al sufrimiento neurótico, sino al sufrimiento humano. Una persona tiene una pérdida, tiene un duelo, no necesita que le den una pastilla, necesita poder hablar de eso que le pasa, y no simplemente que todo se resuelva a través de la ingesta de moléculas que suponen tener un efecto. Les cuento esto, para mover un poco el avispero. ¿Qué pasa si yo les digo, por ejemplo, que en las depresiones leves y moderadas, la medicación antidepresiva tiene un efecto de mejoría en el 70% de los casos? ¿Qué quiero decir con esto? Que viene alguien que está deprimido, ese terapeuta, ese psiquiatra, le da un antidepresivo y en un sentido, 70% de los casos disminuyen los síntomas de la depresión. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasa si yo les agrego ahora que hubo un mega estudio, se llaman mega estudios, los estudios que hacen los sanitaristas, no los médicos especialistas, desde el 2008 hasta desde el 2005 hasta el 2011, que lo publicó el Journal of American Medical Association, que son la revista médica más prestigiosa en cuanto a medicina en Estados Unidos, que tomaron todos los estudios de la eficacia de los antidepresivos, que llegaron a la siguiente conclusión, que ese 70% de eficacia de los antidepresivos en las depresiones leves y moderadas, en un 82% lo tenían los placebos también. Esto no es un invento mío, está publicado por el Journal, ahí en los libros míos aparece la referencia y además yo pongo el detalle. 82% de los efectos positivos de los antidepresivos en depresiones leves y moderadas, dice, no esto ya es el estudio de la llama, sino de la revista Newsweek, que salió en tapa, con un título que decía Noticias depresivas para los antidepresivos. Decía que se demostró que los antidepresivos no son más útiles que las pastillas tic-tac para las depresiones leves y moderadas. Entonces ahí sí se da un debate, ¿no? Con muchos psiquiatras que hoy se forman y creen que lo único que tienen que hacer es saber cuál es la última medicación, la más cara, la que paga licencia, y eso es lo que aprenden a hacer y atienden pacientes en 10 minutos, muy en coincidencia con los sistemas de prepagas o el sistema de salud pública también. Y si todo esto se demuestra que obedece a un reduccionismo biologicista en el campo de la psicología y de la psiquiatría y de la psicoterapia, donde hay una ilusión de que todo se va a resolver a través de distintas moléculas que van a neutralizar al comprador compulsivo, al que tiene panic attack. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Hay que dar un debate ahora, que ya no es un debate corporativo, ya no es un debate conceptual, ya no es un debate creencial, es un debate donde está la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica, para darles una idea, factura 10.000 millones de dólares anuales en Estados Unidos en antidepresivos y 20.000 en el mundo. Quiere decir que ahora entramos en otro tipo de debates, que es, así como existe lo que yo llamaría un reduccionismo psicologista, que es aquella persona que no tiene en cuenta que aparte de lo psicológico existe lo social y existe lo corporal, hay un reduccionismo sociologista que piensa que todo se puede resolver en términos sociales y no entiende que además de lo social, cada familia es un mundo que tiene sus problemáticas, sus conflictos, su singularidad. Existe, y esto es lo peligroso, el reduccionismo biologicista, que piensa que a la larga todo se va a resolver con medicaciones. Bueno, este es un golpe, esto de los antidepresivos, en cuanto a la supuesta eficacia de la psicofarmacología en el campo de las depresiones leves y moderadas. No así en el campo de las depresiones graves. Esto no se replicó en las depresiones graves, pero las depresiones graves son solo el 13% de los cuadros diagnosticados de depresión. Quiere decir que si las antidepresivos, ahora les voy a decir, si los antidepresivos facturaban 10.000, tendría que ser 1.300 en todo caso. ¿Sí? Lo que pasa es que acá hay otro problema, que sí la medicación tiene efecto en nuestra cultura. ¿Sí? Pues yo estoy diciendo no que ni los placebos ni los antidepresivos tienen función eficaz. Los dos tienen eficacia. La gente está acostumbrada a esperar de una pastilla la solución a sus problemas, salvo un grupo más sofisticado, lo cual desde el punto de vista terapéutico
Yo no estoy diciendo no medicar. Estoy diciendo, si es necesario, medicar, pero con pastillas lo más baratas posible, o sea, no las últimas, las que tratan de vender los laboratorios, sino un antidepresivo, un antidepresivo en dosis mínimas, porque como la gente no sabe psicofarmacología, no sabe si está tomando 5 miligramos del Foxetin o 40 miligramos, entonces dosis mínimas, pero saber que además la clave no está en la medicación, sino en el vínculo terapéutico. Y rescatar, en ese sentido, no desde una militancia de la marginalidad, sino de ver el propio proceso que se está dando en el interior del mundo médico entre corrientes de la medicina más autónomas de la industria farmacéutica y grupos de la medicina dependientes totalmente de la industria farmacéutica. No sé si me captan. Hoy en día, por ejemplo, no se consideran válidos ningún estudio financiado por la industria farmacéutica. ¿Cómo? ¿Me siguen en esto? ¿Perdón? ¿Cómo? Válidos. Válidos en el sentido de lo que sería la ciudad científica. Quiero decir, si alguien... Esto está trayendo... Hay un libro maravilloso que se llama La verdad de la industria farmacéutica, donde el autor hace una pregunta, donde lo que plantea, por supuesto, es una mujer que era la redactora jefe del New England Journal of Medicine, que es el más prestigioso, y después era profesora en Harvard y es considerada una de las 20 personas más influyentes de Estados Unidos. La pregunta que se hace es, ¿qué hace un gorila de 350 kilos? ¿Qué hace? ¿Qué hace un gorila? Lo que se le da la gana. Entonces dice, la industria farmacéutica hasta el año 2000 era un gorila de 350 kilos. Hacía lo que se le daba la gana. Como esto no hay cuestiones tan ideales, lo que pasa es que ahora hay otros gorilas. El otro gorila son las financiadoras de salud. No sé si me entienden. Entonces ahí yo puse un trabajo una vez, gorilas en la niebla, ¿no? Están peleándose distintos gorilas, porque la industria farmacéutica hasta el año 2000 era impune. Ustedes saben lo que está pasando ahora. Un paciente mío que es un psiquiatra biologicista, que por supuesto él hace terapia para él, me contaba que el último, no el último congreso, el anteúltimo, en San Francisco, en un congreso de psiquiatría, que en general eran congresos mucho más ricos que los congresos de psicología, porque los laboratorios financian viajes, pasajes en primera, regalos, cenas, en fin, todo, porque hay mucho interés en que los médicos, hay mucha, lo que se llama hoy, corrupción médica. ¿Sí? Corrupción no es solo un tipo que está haciendo un negociado, sino un tipo que está recetando un preparado farmacéutico porque ese laboratorio le está dando premios si llega a recetar y lo vigila. Ustedes saben que todas las recetas pasan a un control. Esto no es invento, esto es así. Todas las recetas, todo laboratorio sabe quiénes son los que llaman grandes recetadores. Y esos grandes recetadores los premian con plata, con viajes, con facilidades, etc. Últimamente en Estados Unidos se está empezando a pasar esto. Este paciente mío va a un lugar donde se sirve café y había un cartel que decía se pueden servir café salvo los psiquiatras que trabajan en Missouri, Arkansas, tal cosa. Entonces él pregunta, ¿qué pasa? No, porque en esos estados ya solo tomar un café es considerado corrupción. No sé si me entienden.
está habiendo cada vez más un intento de frenar esta expansión de la industria farmacéutica. Hay un libro escrito por el tipo que escribió el DSM-4, que dice: nunca imaginé que nuestros puntos frágiles iban a ser tan bien explotados por la industria farmacéutica. Ese mismo tipo, que hoy es un señor grande, que está retirado, hace una crítica demoledora del DSM-5, donde prácticamente cada vez más la influencia de la industria farmacéutica. Entonces, está por un lado, vas a ver que estoy contestando a tu pregunta, por un lado están las neurociencias, que es un tema interesante y que corresponde a un campo académico a respetar, y donde uno como psicoanalista puede efectivamente decir a ver qué arroja el futuro en cuanto a la posibilidad de articulación. Y por otro lado está el aprovechamiento que hace la industria farmacéutica del prestigio de las neurociencias y del desprestigio y de lo complicado que es y la implementación de las psicoterapias, utilizando eso para, apuntalándose en el grano de verdad que hay en las neurociencias, vender mejor y a mayor cantidad de gente sus productos. Los cognitivistas también se oponen a la industria farmacéutica, porque también creen en el trabajo psíquico, ¿sí? O sea que yo no es que esté a favor, pero el enemigo es la industria farmacéutica. Los psiquiatras, por así decirlo, que son solo recetadores, no creen tampoco en la terapia cognitiva. Lo que sí es verdad, que en el mundo las dos escuelas que van a quedar, y acá va a depender, es ni siquiera la cognitiva conductual, porque dentro del cognitivismo ya la cognitiva conductual quedó atrasada. Hay cognitivismo más sofisticado, que creen en la historia, pero sí va a haber un debate, tendría que terminar habiendo un debate entre qué, y fíjate que voy a jugar en el terreno que nos es menos familiar. Yo en ese libro de las depresiones dedico un capítulo a la terapia cognitiva y trato de marcar los límites de la terapia cognitiva. La terapia cognitiva parte del supuesto de que son todos procesos de información. Curiosamente, la terapia cognitiva también se opone a la industria farmacéutica, porque por lo menos cree que la resolución se tiene que dar a través de un trabajo psíquico distinto al que planteamos nosotros los psicoanalistas. Ahora, hay que preparar psicoanalistas que estén dispuestos a demostrar que la teoría psicoanalítica puede ser eficaz no en las 12 sesiones, porque ya los cognitivistas serios no dicen 12 sesiones, dicen sesiones más prolongadas, tiempos más prolongados. Ahí hay que dar un debate, primero dentro del psicoanálisis. Gente que cree que lo único que es psicoanálisis es trabajar en un consultorio 3 veces por semana, ¿sí? Y al contrario, tratar de demostrar que una persona con formación psicoanalítica puede ayudar, aún en un contexto de terapia limitada, a que ese hombre tenga más noción acerca de cuáles son los conflictos que se agitan y que producen su depresión. Después viene un segundo punto. Déjame, porque para mí este tema que vos traes a colación me parece central. Yo tengo un amigo cardiólogo, compañero de toda la vida, jefe de cardiología del Italiano. Hace 15 años, tal vez más, tal vez un poco más, las prepagas no aceptaban que los cardiólogos pongan stents, ¿sí? Un stent ahora vale $1.200 o $1.800 si es con fármacos adentro. El trabajo de los cardiólogos hizo que las prepagas tengan que admitir financiar los stents, ¿sí? Porque hubo lo que se llama educación médica. En la medida en que la gente en nuestro campo
los afiliados, para tomar un aspecto de las prepagas y después lo extendemos, tengan conciencia de que cuando tienen una depresión, tienen tanto derecho a recibir asistencia, la asistencia que necesite, como cuando tiene un trastorno hepático. Quiero decir, las prepagas tienen que satisfacer la demanda, pero la demanda también tiene que ver con la conciencia que uno, como en el campo de la psicología, logre en que la gente sepa que tiene derecho a exigir que cuando está atravesando una crisis, llámese trastorno de pánico, llámese episodio de angustia, llámese depresión, llámese conflicto de pareja, si paga una cuota tiene derecho a recibir servicios adecuados y no los limitados por lo que a la prepaga le conviene. No sé si me captás, que la realidad de lo que las que prepagas ofrecen también tiene que ver con lo que la gente podría exigirle a las prepagas. Y la militancia que nosotros debiéramos hacer es que la asistencia psicológica debe tener la misma intensidad que tiene los gastos que cuando un señor tiene un infarto, una prepaga está dispuesta a pagar. Ni hablemos de un gasto que una prepaga hoy en general está dispuesta a pagar en un trastorno oncológico, que le sale carísimo, ¿sí? Entonces, cuando vos decís esto, yo te digo, este es el campo del debate. Me acuerdo cuando Sonia estuvo, cuando yo lo comentaba, que una persona que está ligada a mí me dice a mí, ¿cómo es que incluiste en tu libro de depresiones un capítulo sobre terapia cognitiva? Yo te voy a decir lo que me pasó. Fui a un congreso de cognitivistas para ver a quién le encargaba que escriba ese capítulo y no encontré a nadie que para mí me resultara confiable y decidí estudiar yo cognitivismo. ¿Para qué? No se puede debatir sobre el cognitivismo versus el psicoanálisis si uno no sabe algo de cognitivismo. En relación a esto quería decirle algo. Yo leí hace un tiempo su libro Narcisismo y Autoestima y me llamó la atención justamente que también hay un capítulo con el vocabulario, con la temática del cognitivismo en relación a los trastornos. Usted habla allí de un trastorno de estado de ánimo, ansiedad y trastorno de personalidad. Me sorprendió, pero me sorprendió gratamente que estuvieran incluidos o un psicoanalista hablara o tratara de temática que por lo general es mala palabra, porque hay un enfrentamiento visceral boca arriba, ¿no?, entre la teoría cognitivo-conductual del psicoanálisis y bueno, cubrir ese enfrentamiento me pareció interesante. Yo te agradezco, pero déjame aclararte algunas cosas. ¿Vos de qué libro hablas? De narcisismo y autoestima. Ok. Esos no son términos cognitivos, son términos psiquiátricos. Sí, pero que los toma para trabajar, por lo menos. No, lo que te quiero decir es, yo además no creo que tenga que haber una oposición entre la psiquiatría y el psicoanálisis, sino que el psicoanálisis debe ofrecer una psiquiatría que no sea descriptiva, sino donde tenga un eje en el conflicto. Ustedes saben que hay como dos corrientes, no hay dos corrientes, hay como una psiquiatría que piensa que lo único que importa es describir y otra psiquiatría que piensa que importa los conflictos y que no se puede tratar una depresión si uno no tiene una cierta idea, no solo de describir y clasificar, sino de entender.